Bueno, pues reaparece Xóchitl Gálvez después de 8 días o 9 días de no saber nada de ella. Reaparece con un semblante desgastado, reaparece muy demacrada, incluso con un ojo, pues no sabemos si con alguna infección o será de tanto llorar, la verdad no sabemos, pero sí la vimos muy demacrada. Apareció en su trinchera, en su vocería, que es Latinos, ahí precisamente donde siempre en campaña tuvo pues sus comunicados, sus entrevistas a modo, y donde desde ahí pretendía convencer a la ciudadanía a votar por ella. Fue un rotundo fracaso, no tan solo de ella, sino del PRIAN, que pues por 32 puntos de desventaja pierde las elecciones, más de 19 millones de votos, que no es cualquier cosa. Ella sale a reconocer el triunfo de Claudia ese mismo día, a las 11:30 de la noche aproximadamente, aún, aún en contra de los dirigentes de su partido, el PAN, el PRI y el PRD. El más notorio fue el de Marco Cortés, donde ella misma dice que le gritó, que hubo un altercado, que hubo gritos, que incluso el hijo, Pablo, el hijo de Xóchitl Gálvez, se enfrascó en una discusión a gritos con el dirigente del PAN. Esto porque no estuvo de acuerdo Marco Cortés con la felicitación que ya minutos antes le había hecho Xóchitl Gálvez a Claudia. Incluso dice que al estar ella escribiendo su discurso, mencionaba la palabra felicitación y que él pues hizo que la borrara y que en lugar de decir que la felicitaba, dijo que aceptaba los resultados como tal y como ocurrió. Esto nos deja una lectura muy clara. Hay una ruptura entre el Partido Acción Nacional y Xóchitl Gálvez. Ella que tenía algún interés en hacer un proyecto con esos partidos políticos, bueno, pues ya no va a poder. ¿Por qué? Porque el PRD desapareció. El PRD murió como partido político. El PRI está muy cerca de ello también, está muy desgastado y su dirigente, no se diga, es una persona que ha cometido delitos y que está siendo investigada por la Fiscalía General de la República y que muy probablemente obtenga una orden de aprehensión en su contra. Esto va a ocurrir en unos días más. Y el Partido Acción Nacional pues está tan desgastado también que ya gobierna muy pocos estados, la gran mayoría los gobierna ya Morena, estos son 24 estados de 32 de la República, es decir, Morena gobierna ya el 75% del país. Y en ese momento yo le marco a Claudia. Obviamente yo no le advierto. ¿Tú decides marcarle a Claudia? Yo decido. ¿Es decisión tuya? Absolutamente. Yo le pido a Max que me comunique con Claudia, porque a mí me parece que en una democracia, pues es tu deber reconocer tu derrota. O sea, es lo ético, es lo que debe de hacer un demócrata, y yo lo hago. Y lo hago convencida, le marco. Yo no le advierto que no haga pública la llamada. Ella hace pública mi llamada, la ve Marco Cortés por la tele seguramente, y ya sube bastante enojado. Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia. Creo que ese escenario... Perdóname, le llamas a Claudia y ella ¿qué te dice? Pues me agradece la llamada, la felicito. No la esperaba, supongo. Yo creo que no la esperaba. La agradece, la felicito, yo sí la felicito. Y ella dice, me acaba de felicitar Xóchitl. Ella no falta a la verdad, yo la felicité. Cuando estamos escribiendo el discurso de reconocimiento de la derrota, que ya salgo yo con los presidentes de los partidos, yo tenía escrito la felicitación en el discurso. Yo suelo escribir buena parte de mis discursos y en ese momento Marco pide que se quite la parte de felicitar. Y se arma ahí un debate fuerte. Yo creo que muchos hombres, al igual que el presidente, tienen que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres, resuelven los problemas. Yo creo que también los hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Y en mí lo correcto era felicitar a Claudia, ¿no? O sea, no lo dudé. Eso no quiere decir que no señale pues, toda la inequidad de la elección, pero de que estaban los votos esa noche, estaban los votos. ¿Y que el conteo... ¿Y te gritó Marco? Levantó la voz de manera innecesaria, yo creo, sí, y fue muy reiterativo. Estaba ahí Juan, y Juan sí se le enfrentó muy duro.
porque además era la segunda vez que ocurría. Había ocurrido con el primer debate, ocurría con esta, o sea, su forma de decir las cosas es altisonante, ¿no? Es como levantando demasiado la voz. Nunca nos metamos la madre, eso sí es falso, eso es una versión que alguien dio, digo, no, yo nunca doy una grosería para ofender a una persona. Y en ese sentido, se quita del discurso la parte de felicitación a Claudia, porque yo volví a reiterar mi felicitación a Claudia en mi discurso ya ante los presidentes, y se deja la parte de reconocer su triunfo. Y yo obviamente hablo de la inequidad, y el recurso que estoy presentando el día de mañana, que es un JDC, pues es un recurso donde narro toda la inequidad de la elección. La intervención del crimen organizado es brutal, brutal. Hay casillas prácticamente zapato donde gobierna el crimen organizado. Eso el tribunal lo va a tener que valorar porque se lo habíamos dicho. El uso de recursos públicos para beneficiar a la candidata. ¿Y qué estoy buscando yo? Pues obviamente el tribunal no va a anular la elección porque la diferencia de votos es tremenda. Pero este JDC se podría utilizar en elecciones pegadas donde la inequidad sí sea reflejo de no sé, en donde haya un punto de diferencia, pues el tribunal tendrá que valorar. Bueno, pues así las cosas con la ex candidata Xóchitl Gálvez y con el Partido Acción Nacional y su dirigente Marco Cortés. Por otro lado, empieza ya el pataleo a más no poder y casi la súplica del bloque opositor y de los conservadores para que no se lleven a cabo las reformas a la Constitución promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y promovidas también por la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum. Esto es, que se dialogue, dicen ellos, que se consulte a los diferentes grupos del país la conveniencia o no, por ejemplo, del Poder Judicial. Quieren que se dialogue. Señores, ese diálogo se dio con todo el país el pasado 2 de junio. ¿Cómo pretenden ahora evitar que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial? Un poder podrido hasta la médula. Un poder judicial al servicio del dinero en este país, al servicio de los grupos de poder económico y político, no a servicio del pueblo. Ahora sí, piden que se dialogue, piden diálogo. Les recuerdo, ese diálogo se dio en todo el país el pasado 2 de junio y ganó abrumadoramente, humilladoramente para ellos, para el bloque conservador, ganó el pueblo de México. 36 millones de votos, 36 millones de personas que le dieron el voto precisamente a Claudia, porque eso fue lo que propuso. Propuso llevar a cabo las reformas constitucionales, de ahí el llamado Plan C. Ese Plan C por el que pidieron el voto y por el que la gente dijo, está bien, te doy el poder de que tengas mayoría en el Congreso para que lleves a cabo esas reformas que hacen falta, empezando por la reforma al Poder Judicial. Ahora salen que con que haya diálogos, que haya mesas de diálogo, que se platique, que se consense, señores. Ese consenso ya se llevó a cabo. Ahora los mercados están presionando con el precio del dólar. ¡Uy, qué miedo! Como si esto fuera cosa del otro mundo. En este sexenio no ha habido devaluación del peso. En todos los sexenios anteriores, en todos los sexenios de los conservadores, del neoliberalismo, siempre a final del sexenio había una catástrofe en la cuestión económica. El dólar se iba hasta las nubes. El dólar lo agarró alrededor de los 21 pesos en el 2018 Andrés Manuel López Obrador. Ahora se espantan porque está a 18 pesos. O sea, es increíble. Es un chantaje de los mercados. No hay que hacer caso. Como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es más importante la justicia social, ¿sí?, que los chantajes de estos grupos de poder, asustando que con el precio del dólar, asustando con el petate del muerto. La reforma al Poder Judicial debe de ir ya, en septiembre. Ya lo anunció el presidente, y es correcto. Claudia estuvo de acuerdo. Entonces, por mucho que pataleen, por mucho que chantajeen, por mucho que lloren, el poder judicial se tendrá que someter a la democracia donde el pueblo va a tener el privilegio
de quitar y poner como lo tiene ahora con los demás poderes, con el legislativo y con el ejecutivo. El único poder que no tenía a quien darle cuentas, que era totalmente independiente del pueblo, era el poder judicial porque estaba corrompido. Imagínese usted, ellos mismos que supuestamente están ahí para proteger y hacer valer la Constitución, son los primeros en violarla. La Constitución se establece claramente que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República. Ellos, violando la Constitución, se autoasignaron una serie de privilegios ofensivos para el pueblo, que sumando esos privilegios, ese dinero que reciben, nos lleva a pensar que están cobrando hasta 1 millón de pesos mensuales por todos los beneficios que arbitrariamente ellos se autoasignaron. Ya es hora de que rindan cuentas, ya es hora de que ese poder podrido sea reformado, sea democratizado y entonces sí tengan que rendir cuentas al pueblo.